Tenemos al otro lado del teléfono, por continuar con nuestra revista de prensa, al compañero del Día de Córdoba, Cisco López. Cisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con la información que teníamos ayer y con la que tenemos hoy, entre cifras del paro, esa apertura virtual de los patios de Córdoba para conmemorar un festival este año un poquito más particular, tenemos una actualidad muy trepidante esta mañana, ¿no? Sí, bueno, entre los patios que, como tú bien dices, que al final se van a poder ver de forma típica, pero bueno, al final se va a poder disfrutar de ellos, que para eso estaban preparadas. Y esa es la alegría, ¿no? Luego la nota triste, aparte de todo lo que tenemos con la pandemia, del coronavirus y demás, pues son las cifras del paro que siguen subiendo, que siguen haciendo más daño a una provincia como Córdoba, ya de por sí dañada en ese aspecto laboral. Y que solo hay que esperar, bueno, que a ver si al final tanto las instituciones políticas y demás se aprietan un poco para tratar de buscar una solución ya no solo a esta crisis sanitaria, sino a la económica que vendrá después y que ya se está haciendo notar. En el Día de Córdoba hoy podemos leer cómo nos decís que Córdoba se pone guapa con la apertura de esas peluquerías, también que son las peluquerías y las ferreterías los locales que más éxito en la apertura están teniendo. Cuéntanos un poco cómo habéis estructurado estas noticias y en base a qué. Sí, bueno, al final estamos ya, como quien dice, un poquito hartos, ¿no? Después de 50 días de hablar del bicho, de que si de la evolución, de que si el aplanamiento de la curva, que si sube, que si baja, que si los contagios, y bueno, y al final pues cualquier cosa, aunque sea relacionada, que permita cambiar un poquito el extracto, siempre es bueno. Bueno, ayer era el primer día de ese inicio de la desescalada, de esa fase cero que ha llamado el gobierno a esta primera fase del desconfinamiento, y tocaba ver cómo respondía la ciudad y cómo se levantaba después de casi 50 días, ¿no? Encerrado y sin actividad. Y lo que se pudo ver fue que al final las actividades, bueno, un poco, bueno, habrá quien las considere que no son esenciales, para otros seguramente sí lo sean, pero que son las poquitas que abrieron, ¿no? Al final, bueno, peluquería, ferretería, cualquier cosita más, pero el pequeño comercio, el comercio minorista en general, se sigue pensando muy mucho el abrir por las condiciones que ha puesto el gobierno. Bueno, habrá que esperar al próximo lunes a ver qué pasa con los bares, con restaurantes y demás, que ahora mismo solo están en comida a domicilio, y a ver cómo se estructuran, pero es cierto que cuadrar todo, ¿no? Con esa restricciones del 50% en terraza, tal. Habrá que ver cómo cuadra todo y si poco a poco vuelve la normalidad a la ciudad, que no será fácil. Cisco, hablando de esa normalidad, de esa reapertura, ¿qué es lo que notáis los que estáis en la calle, los que estáis preguntándole directamente a los comerciantes, hosteleros? ¿Qué notáis? ¿Miedo, inseguridad ante la falta de medidas de protección, falta de información? ¿Qué es lo que más está demandando la gente a la hora de ver si abren, si no abren y de dar un paso hacia adelante? Bueno, yo creo que la principal carencia está en la información, en que negocios que iban a abrir ayer lunes hasta el domingo por la tarde no saben en qué condiciones pueden abrirlo, y ni así. O sea, hay algunos que ni siquiera sabían si con cita previa, si la cita previa tiene que ser en los horarios de paseo permitido a ese grupo de edad. Referente a la próxima semana, en el tema de restaurantes, de bares, empezó siendo el jueves pasado, el miércoles, que era el 30%, el domingo te encuentras que puede ser el 50%. Bueno, van cambiando demasiado las cosas. Yo creo que es difícil de coordinar todo, de que todo el mundo esté de acuerdo. Yo creo que al final es eso, ¿no? La falta de información y un poquito, bueno, no sé si llamarlo miedo, pero sí que va a haber, todo el mundo es consciente de que va a haber que adaptarse a una nueva situación, una nueva normalidad en la que todo irá cambiando, desde el consumidor al que está al otro lado del negocio, y habrá que convivir con ello, ¿no? Habrá que irse adaptando a los nuevos tiempos que vienen. Esperemos que tarden poco en llegar a la normalidad que teníamos en febrero. Va a ser complicado, se habla de incluso años para volver a ese crecimiento que estaba teniendo el país, y habrá que ver cómo nos lo tomamos en Córdoba. Al final es una ciudad que ahora empieza el buen tiempo, que es de estar en la calle, y que todo eso se va notando. La gente tiene ganas de salir. Yo creo que ayer mucha de la gente que salía a esos negocios que había, pues bueno, si te dicen que tienes que estar una semana más en casa, lo hubiera hecho sin problema, porque no era nada
realmente urgente. Pero bueno, al final es una excusa más para ir a la calle, para tomar un poco el aire y bueno, que lo puedas hacer con la libertad y no con las restricciones que marca el gobierno hasta ahora. Cisco, a partir de ahora, muy rápidamente y última pregunta ya, ¿cuáles son las claves que van a regir la información? Porque hasta ahora hablábamos de mucho número, de mucho bicho, como decíamos antes, ahora empezamos a hablar de regeneración económica, de vuelta a la normalidad o nueva normalidad. ¿Cómo vamos a empezar a informar a partir de ahora? No, yo creo que al final la información tiene que ser servicio público. Yo creo que le tienes que dar a la gente lo que quiera saber, todo lo que puedas ayudar en cómo se va a volver a esa nueva normalidad que estamos diciendo será tremendamente positivo y sobre todo en saber las claves que sobre todo desde los organismos, desde las instituciones, van a poner al servicio de la ciudadanía para esa recuperación económica que se hace indispensable en el corto plazo. Lógicamente va a haber que seguir hablando de la pandemia del COVID-19, de su evolución, de si es verdad que al final, bueno, estamos en ese aplanamiento, si es solo algo circunstancial, si va a haber un rebrote próximo, si se va a esperar al próximo otoño. Bueno, al final todo eso seguirá estando en la actualidad porque tiene que ser así. Esperemos que los números sigan siendo buenos, los contagios se están frenando en los últimos días. Yo particularmente tengo mis dudas de que si es algo real o si al final es algo consecuencia de una pelea que no acabo de entender y que, bueno, me imagino que tendrá algún tipo de sentido, pero yo no acabo de entender la pelea de política por ser los primeros en iniciar la desescalada, por ser los primeros en iniciar el desconfinamiento, y todo eso me hace pensar de que los números no son realmente los que son. Luego tenemos el tema de Andalucía, los test PCR, hasta hace 2 días estábamos a la cola como quien dice, del país, o por lo menos no estábamos acorde a la población que tenemos los que se estaban haciendo. Todo eso hace que esos números son reales. La pregunta esa siempre va a estar en el aire. Yo quiero pensar que todo se está midiendo y que no por querer ser los primeros, por dar el primer paso hacia adelante, pues cometamos un error y que tengamos que dar luego 3 hacia atrás. Quiero pensar que se está haciendo con cabeza y midiendo todo bien, pero bueno, siempre me va a quedar la duda y esperemos que en pocos días se pueda informar de que todo se ha hecho correctamente, de que Andalucía o Córdoba en este caso puede liderar o puede ir en los primeros puestos de esta desescalada, pero sobre todo, más allá de que sean los primeros o en los últimos puestos, que cuando lo haga con la seguridad sanitaria, con la seguridad económica, con una fortaleza y unos cimientos que le permitan no tener que caer hacia atrás. Pues Cisco López, compañero del Día de Córdoba, gracias por haber estado con nosotros y por habernos informado de cómo ve el Día de Córdoba, con qué ojos ve el Día de Córdoba esta actualidad que tenemos delante. Gracias y a continuar. Un saludo, gracias. Un saludo.